Este es el Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. Nos acompaña el licenciado Sigmund Freud Mena. Hay gente que dice Sigmund Freud, es Sigmund Freud. Freud. Él es director de las alianzas públicas privadas y tenemos muchos temas que tratar. Lo primero que yo tengo que agradecerte, Sigmund, porque yo sé que tú, al igual que los dominicanos, pero en tu caso estás pasando por un momento de dolor porque tú, Yayo, el director de aduana, y Orlando eran lo que se llama un tercio, eran grandes amigos. Sí, la verdad es que, bueno, muy buenos días. Lo que dice es cierto, Ramón. Nosotros, Orlando y nosotros tenemos una relación de hace casi 30 años. Desde que nosotros salimos del colegio, nos integramos a su equipo político y a partir de ahí establecimos una relación más que política, personal, familiar, con su familia, con la familia nuestra. Para nosotros ha sido un golpe muy duro la ida de tiempo de Orlando, porque estaba viviendo un momento cumbre de su carrera política, estaba haciendo lo que le gustaba, estaba haciendo una gestión excepcional en el Ministerio de Medio Ambiente. Nosotros que conversábamos con él y sabíamos de las presiones que tenía de muchísimos sectores y lo difícil que es el ministerio, que el dominicano común no entiende mucho. No le da importancia. No le da importancia y los intereses que se manejan ahí, las situaciones complejas que se manejan en ese ministerio. Y la verdad que Orlando la estaba sorteando muy bien, estaba cumpliendo con el propósito que el presidente lo designó ahí y recorriendo el país, viendo situaciones con el tema de las granceras, el tema de los ríos. En el caso nuestro nos ayudó mucho con el desarrollo de Bahía de las Águilas, el desarrollo de Cabo Rojo, nos estaba dando mucho seguimiento, su equipo trabajando de manera muy cercana con el fideicomiso y la dirección en poder desarrollar ese pueblo con todos los rigores de la ley. La verdad que ha sido una pérdida muy grande para nosotros, para el país definitivamente y para el partido, que Orlando también fue uno de los fundadores del Partido Revolucionario Moderno y también uno de los pilares fundamentales del crecimiento, el fortalecimiento institucional. Orlando era una persona que tenía una prudencia, una templanza, la capacidad de siempre buscar las soluciones, de conciliar. Nunca se escuchó con discusiones altisonantes. O sea, si alguien me preguntase a mí que quién yo pudiese pensar que pudiera morir de una forma violenta, Orlando hubiese sido la última persona que me pasara por la cabeza. Era imposible que Orlando generara ni siquiera una discusión con un particular. Por lo cual es por eso que nos ha chocado tanto esta manera en la cual perdió la vida de parte de una persona también muy allegada a él durante muchos años. ¿Y qué cómo reflexión deja eso como servidor público y como político también? Mira, Jacqueline, la verdad que cuidarse de los enemigos debe ser fácil, o es más fácil, pero de los amigos es mucho más complejo, porque tú nunca piensas que los amigos te van a traicionar. Y Miguel era una persona muy allegada a Orlando. Lo que nos deja como nosotros como reflexión es, primero, que tenemos que entonces tener ahora no 2 ojos, sino 4 ojos de las personas que nos rodean. Saber que nosotros tenemos una responsabilidad y que eso acarrea ciertos riesgos, porque la posición de Orlando murió específicamente porque estaba rechazando al amigo situaciones que no eran non santas, ¿verdad? Y contra la ley. Y eso genera una situación en la cual esta persona se desesperó económicamente, parece que tomó dinero por adelantado, buscando gestionar el permiso, y cuando vio que Orlando no se lo daba, reaccionó de esta manera. Hay que reforzar ciertos aspectos en materia de seguridad y ya el presidente ha dado instrucciones para que se tomen ciertas medidas en las instituciones que estaban un poquito laxas en algunos casos, pero en el caso de Orlando puntual, era un amigo de él, como él mismo lo dijo. Dijo, déjalo pasar, Miguel es amigo, no va a hacer ningún tipo de daño. O sea que lo que sí tenemos que nosotros, el mensaje es que el funcionario público tiene que saber que se abstiene a muchas situaciones de peligro cuando toma decisiones de esta naturaleza y dependiendo también de la institución que está. Y tenemos que estar conscientes de esa realidad. Y eso también envía un mensaje a la sociedad de que la función pública no es... no todo el mundo va a lucrarse, no todo el mundo va a beneficiarse, sino que hay personas también que van con el objetivo de hacer bien por el país, y ese es el mejor ejemplo de lo que pasó con Orlando Jorge Mera. Con tu tema, Sigmund, ¿cuántas APPs, cuántas alianzas públicas privadas ya se han hecho al día de hoy? Mira, esa es buena pregunta, porque tú sabes que si la comidilla o el comentario es que si las APP
cómo van, que si están lentas, que si van rápidas. Lo primero debo decir, Ramón, nosotros recuerda que estamos creando algo algo muy novedoso. Es una ley del año 2020, o sea, tiene apenas 2 años, una institución que todavía no ha cumplido los 2 años, y todos los proyectos de alianza público-privada son proyectos complejos, son proyectos que requieren de muchísima estructuración. La propia ley también posee algunos aspectos que la tornan burocráticos en algunos momentos, y es por eso que nosotros, identificado eso, al año sometimos un proyecto de ley al Congreso para modificar algunos aspectos puntuales de la ley de alianza público-privada con la finalidad de generar mayor eficiencia en el procedimiento de estructuración, de análisis y luego en el procedimiento competitivo. Eso quiere decir que lo que un proyecto normal puede tomar 1 año y 6 meses, 1 año y 8 meses, dependiendo de la envergadura del proyecto, se pudiese reducir los plazos a tal vez en un 30 o un 40% si aplicamos lo que nosotros estamos proponiendo o si se aprueba lo que estamos proponiendo en el Congreso. Entonces, dicho eso, nosotros estamos ahora mismo, tenemos un proyecto, tenemos un proceso competitivo ya en el aire hace varios meses atrás que se llama el Sistema Electrónico de Registro Mobiliario, de Garantías Mobiliarias, que es una alianza público-privada que busca crear un sistema en el cual se genere por primera vez en la República Dominicana un registro de las garantías y de las operaciones de tipo mobiliario. Me explico rápidamente. Nosotros en la República Dominicana tenemos, cuando nosotros adquirimos un apartamento, un solar, tenemos el registro inmobiliario, que es la institución o el órgano que registra las operaciones, nos emite nuestras certificaciones de título, nos emite certificados para verificar si el inmueble está hipotecado o tiene algún tipo de oposición. Eso no existe en las operaciones mobiliarias. Cuando nosotros procedemos a la venta de acciones, de vehículos, de inventarios, no tenemos un ente que regule todas esas operaciones, por lo cual hay una opacidad en lo que son las transacciones de tipo mobiliario. La ley 4620, una ley que salió un día antes de la alianza público-privada, nos exigía o nos exige ya la creación de este registro. Y entonces es el primer proyecto de alianza público-privada que estamos licitando, que ya va en una fase muy avanzada. Pero debo decir que tenemos ya, en este mes, si Dios lo permite, estaremos licitando 2 proyectos importantes para nosotros. Uno es la autopista del Ámbar, que es la carretera que deberá conectar, una nueva carretera que conectará Santiago con Puerto Plata en un tiempo de 20 a 22 minutos. La idea es generar una conexión mucho más eficiente de lo que existe actualmente. Sabemos que tenemos la autopista de Navarrete, o la carretera de Navarrete-Santiago, ¿verdad? Y la carretera turística, como se le denomina, la Gregorio Luperón, pero ambas son alternativas que han demostrado que no son eficientes para la conexión de no solamente Santiago-Puerto Plata, sino Puerto Plata con el resto del país. Es muy tortuoso, ese tramo es tortuoso. Muy tortuoso. Yo tuve el fin de semana por ahí, hice el ejercicio de irme por la turística y regresar por Navarrete. Y la verdad que uno, si le preguntan, no sabe cuál es peor. O sea, una sumamente tortuosa por el tema de las curvas, de las inclinaciones, de lo estrecho de la carretera, a pesar de que fue remodelada recientemente. Y otra con el tema también de que es un solo carril. Cuando se para o cuando hay un camión por delante, ya tú sabes el tiempo que tú pierdes, el peligro también. Entonces, ese proyecto de la autopista del Ámbar es un proyecto que el presidente de la República anunció desde su toma de posesión como una iniciativa de alianza público-privada, la primera. Y fue la primera alianza público-privada que recibimos formalmente en la institución. Y ya estamos listos para iniciar la licitación a finales de este mes. Sigmund, tú estás diciendo que todo esto, esta dirección general es nueva, que dio a luz en el año 2020. Y obviamente que a partir de la creación y que se dieran a conocer la intención del gobierno de hacer esas alianzas, obviamente algunos dijeron que pudieran ser muy beneficiosas para el país. Pero siempre hay los críticos que dicen que es para pasarle los bienes al sector privado, que es para beneficiar al sector privado, que le da algunas exenciones muy favorables y que en realidad no se ganaría mucho con eso. Si nos pudieras explicar realmente qué motiva estas alianzas y realmente la bonanza que tienen. En toda parte del mundo, Jacqueline, este tipo de proyectos lo que busca es que el sector privado invierta en obras de infraestructura con la finalidad de aligerar un poco la carga al sector público en lo que debe ser la construcción de este tipo de edificaciones o infraestructura.
La República Dominicana se encuentra un poco rezagada en materia de infraestructura, inversión en infraestructura, conforme a los demás países, no solamente del mundo, sino de la región, por la ausencia de una política de los últimos gobiernos, de los últimos años, de invertir de manera puntual en mejoras de conexiones viales, autopistas, aeropuertos, puertos, etcétera. Entonces, toda alianza público-privada lo que tiene como objetivo es que el sector privado invierta con la finalidad de desarrollar un proyecto a largo plazo. No es una concesión. No es una concesión, es una especie de sociedad, una especie de colaboración público-privada en la cual el sector privado aporta, por lo general, capital. El sector público puede hacer también aportes tangibles o intangibles, como se le denomina. Pero obviamente ese capital lo va a recuperar y dicen que con creces. No, obviamente gratis no va a ser. No, gratis no puede ser porque ningún inversionista de tipo privado va a invertir, y menos con gobiernos, para perder. Eso es una realidad. Eso hay que ser totalmente claro. Tiene que haber retorno, tiene que haber rentabilidad. Ahora, hay algo importante. La ley establece de alianza público-privada que todo proyecto de APP, una vez culminado el contrato, todo vuelve a manos del Estado Dominicano. O sea, el Estado Dominicano no privatiza, no vende, no cede. Lo que hace simplemente es colocar en manos del sector privado o de ese vehículo público-privado una operación, una estructuración, una construcción. Pero con una cláusula de garantía de retorno. Bueno, no de garantía de retorno, eso depende. Mira, el caso de Samaná, que es el caso que nos ha generado a nosotros toda esta incertidumbre sobre las APP. Mira, vamos a hacer una breve pausa, porque lo de Samaná, pero también queremos conocer en detalle lo de Pedernales. Que lo que se está haciendo y bajo qué condiciones. Correcto. Volvemos en pocos minutos con el licenciado Sigmund Freud. Continuamos esta mañana en Telematutino 11 conversando con el licenciado Sigmund Freud, quien es director general de las alianzas público-privadas, las llamadas APP. Y antes de la pausa, pues estábamos hablando de lo que pudiera exigir el sector privado, ¿verdad?, como garantía del retorno de su inversión. Y mencionamos el tema de lo que ocurrió, por ejemplo, en la autovía de Samaná, Juan Pablo II, y el peaje sombra, lo que eso nos costó por la proyección de vehículos que se pensó que podía pasar por la zona, y si no pudiera estar pasando lo mismo en Puerto Plata. Y también Ramón ponía el tema de Pedernales. Y yo le añado el tema de que dicen que han sacado la ley de compras en este tipo de negociación, de no cumplir con esos rigores. No, mira, primero para culminar con lo de la autopista de Samaná, y a lo que tú mencionabas, en ese caso sí existía una especie de garantía, no solamente de retorno, sino también de niveles de rentabilidad y de una tasa, que era una tasa inclusive muy elevada para los estándares internacionales. Y eso es parte de las críticas que nosotros hicimos desde que asumimos el control del gobierno. Estábamos hablando de un 18% en dólares para demasiado. Que era demasiado, porque ahí hubo un pecado capital. El pecado capital de ese proyecto es el hecho de que se tomó sobre la base de un estudio de tráfico que era totalmente divorciado de la realidad. No, a veces se pone así a propósito, ¿eh? Bueno, es muy probable, pero en ese caso estaban previendo un paso de vehículos de cerca de 25,000 vehículos al día, y hoy todavía, casi 20 años después, no llegan ni siquiera a 15,000. Claro. O sea, un poco más de la mitad. Y ahí es que estuvo el problema. En el caso de Puerto Plata no debe ocurrir así, no ocurrirá así por lo siguiente. Nosotros estamos tomando estudios de tráfico, todo lo contrario, muy conservadores. Nos estamos yendo, en vez de ser tan optimistas como la autopista de Samaná, estamos siendo conservadores. Estamos partiendo de ejercicios muy básicos. De un mínimo básico. De un mínimo básico para que entonces cuando lancemos la licitación, decirle a los inversionistas que estén interesados en participar en la misma, miren, este es el ejercicio. Si ustedes están dispuestos a tomar este proyecto tomando como referencia este elemento, perfecto. Y ojalá se sorprenda. Ojalá se sorprenda. ¿Cuánto sería? Yo creo que sería así. ¿Se ha estimado cuánto sería el peaje? El peaje se estaba hablando de entre 250 a 300 pesos. Creo que terminará 250 pesos cada vía. Por vía. Por vía. No es mucho para este tipo de carreteras, para el nivel de inversión, para los niveles de seguridad. Las encuestas que nosotros hicimos durante el proceso de estructuración establece que aunque la gente cree que al dominicano no le gusta pagar el peaje, pero la gente prefiere pagar ese dinero y ahorrarse 40 minutos e ir por una vía segura, que es lo más importante. Combustible. Se ahorra combustible, neumático, freno, tiempo. Además, el tema de la seguridad.
El tema de la seguridad es fundamental en este tipo de carretera. Y es por eso que en este tipo de proyectos la participación del privado es interesante e importante en países como el nuestro, porque la historia nos ha a nosotros demostrado que el sector público no mantiene bien las infraestructuras. Y el mejor ejemplo son las carreteras de la República Dominicana. Nosotros encontramos, o sea, la autopista Duarte, no hay que explicarle a nadie qué pasa con la autopista Duarte, ¿verdad? O sea, cada vez que nosotros transitamos por ahí. Y ahora el gobierno dominicano está haciendo inversiones para mejorar la seguridad, para eliminar una serie de cruces que son peligrosísimos. Y eso se debe a que no existe una política permanente de mantenimiento de las infraestructuras viales. Y en el caso de las APP, usualmente, cuando es el sector privado el cual tiene niveles de responsabilidad sobre esos mantenimientos, son más eficientes. Porque si algo podemos criticar, o sea, la autopista de Samaná podemos criticarla por muchas cosas. Ahora, no podemos dejar de reconocer que el nivel de mantenimiento que tenía esa carretera, esa autopista, en cuanto a la inexistencia de hoyos, en cuanto al tema de limpieza, se mantenía. Claro, siempre se mantenía muy prístina, muy óptima. En una carretera compleja, porque era de un carril, o sea, su estructura per se natural. Ahora, el mantenimiento se veía cómo el sector privado, en ese caso el concesionario, tenía una buena operación. Y eso es lo que nosotros tenemos que buscar, cómo nosotros apalancarnos en las mejores experiencias del sector privado, conjuntamente con la fortaleza del sector público, para proveer un mejor servicio y una mejor operación para el ciudadano dominicano. Sí, y esa es la naturaleza. En el caso de Pedernales, en Pedernales hay un fideicomiso y hay a su vez una APP. Mira, el caso de Pedernales es muy particular. El presidente crea un fideicomiso público, que es el Fideicomiso Pro Pedernales, con la finalidad de impulsar lo que deberá ser la alianza público-privada de Pedernales. ¿En qué sentido? ¿De qué manera nosotros podíamos avanzar en la construcción de infraestructura que es necesaria para un proyecto de esta naturaleza? Ningún inversionista privado iba a poner un centavo de su capital sin que viese de que el Estado iba a poner servicios como de agua, electricidad, carreteras, vías, facilidades, aeropuertos, telecomunicaciones. Nadie mete su dinero si no existe en eso. Entonces, el gobierno identificó la necesidad de nosotros de poder, a través de fideicomiso, iniciar ese tipo de obras. Y es por eso que se crea el Fideicomiso Pro Pedernales, que es un fideicomiso público, recibe como empuje inicial unos fondos públicos destinados desde Presidencia, con la finalidad de entonces de nosotros iniciar las obras de infraestructura. Y es por eso que nosotros hace 2 semanas estuvimos por allá con el presidente de la República, ya dando el primer picazo de las obras, por ejemplo, de hidrosanitarias, todo lo que es la parte de aguas de tratamiento, pluvial, residual. Ya iniciaremos en alrededor de 3 semanas el acueducto. Pero eso lo hará el gobierno. Todo eso lo hará el gobierno. Todo es inversión pública. Hay un problema de agua ahí. Que Mira, no haya el agua suficiente. Mira, hay una ficción con ese tema. Nosotros hicimos 3 estudios distintos. INAPA, EGI y la Dirección General de Alianza Público-Privada. 3 estudios distintos con 3 técnicos distintos en momentos distintos, para determinar realmente cuál era la capacidad de agua de esa zona. Y todos, de manera diferente, en tiempos distintos, establecieron que existe la suficiente agua para proveer a la zona por 20 años más de 18,000 habitaciones. Ahora, ¿cuál es el reto? El reto primero es proteger esos afluentes, ¿verdad? Eso es lo primero. Pero segundo también, en una segunda fase del proyecto, cuando el proyecto se va ampliando, sí también tenemos previsto la posibilidad, la instalación de una planta de desalinización. Exacto. Eso hay que hacerlo. Eso hay que hacerlo porque tampoco vamos a matar los afluentes de agua. No es que no hay agua, pero lo que pasa es que nosotros tenemos que en esta primera fase explotarla de manera responsable y prepararnos para una segunda fase para entonces ir pasando a una desalinización, que es el sistema ya más moderno que se están utilizando en países como parecido al nuestro, en el cual existe ya la capacidad de poder sacar agua del mar. Y esa es la pura realidad del tema del agua de Pedernales. Nosotros, el acueducto que se está construyendo sobre la base de esos 3 estudios que se hicieron previamente. Y también el pueblo de Pedernales necesita agua. O sea, no solamente el proyecto, es el pueblo. Y el acueducto que INAPA estará iniciando en 3 semanas a un mes, también tiene la finalidad de ampliar la capacidad de agua del pueblo y el proyecto turístico. Luego pasaremos a la parte eléctrica, que hemos ya lanzado la licitación de lo que deberá ser el sistema de distribución eléctrica para los hoteles y también la planta y lo que se llama la subestación. Luego de eso, estamos también ahora mismo
construyendo todas las vías internas del proyecto con fondos públicos a través del Ministerio de Obras Públicas. Entonces, ya complementado. Eso comenzó. Eso ya tiene varias semanas iniciadas. Ya, Entonces, tú vas a Cabo Rojo y ya tuve los trabajos ya. ¿Cuándo entra el sector privado? ¿En los hoteles? En los hoteles. Tenemos previsto iniciar un proceso competitivo para lo que es el llamado de interés para los capitales que quieran invertir en 90 días, de 90 a 120 días estaremos listos para poder aperturar ese proceso, para entonces comenzar a interactuar con los sectores interesados, fondos de inversión, fondos de pensiones, inversionistas privados, inversionistas de capital, bancos, para entonces levantar el capital que se requiere para el proyecto, tanto de capital como también de deuda, que hay un componente importante que deberá ahí, para poder levantar los 1.300 millones de dólares de la primera fase que se requiere para la construcción de los primeros 9 hoteles, más el aeropuerto y ya toda la infraestructura bien. Pero también se inició el puerto de cruceros hace 2 semanas, que eso es puro capital privado, en el cual el Estado lo que ha otorgado es una autorización, una concesión para la explotación del puerto, que irá en complementario con todo este desarrollo integral del Master Plan de Cabo Rojo. ¿Cómo están cuidando la parte legal de todos estos proyectos, Sigmund? Que son como en cierta forma novedosos, pero también con mucho cuestionamiento de si serán una panacea, como se ha prometido, o tendrán algo oculto. La parte legal, ¿cómo se ha cuidado en estos proyectos? Lo primero es que tú preguntabas anteriormente sobre el tema de la Ley 340. Ajá. En el caso del Fideicomiso Propedernales, todos los procesos que nosotros estamos llevando va con la Ley 340. O sea, llevamos un proceso de contratación, como dijimos, de la fase hidrosanitaria, 1.200 millones de pesos, y fue a través de la Ley 340, se adjudicó, participaron las empresas y no hubo ningún tipo de problema. La parte eléctrica que inicia ahora también va con la 340. O sea que en el caso del Fideicomiso Propedernales se está llevando por los rigores de la propia Ley 340. En cuanto a la parte legal complementaria, aquí hay una realidad. Mira, un proyecto de esta naturaleza, con tanta sensibilidad social, con tanta situaciones históricas que ha tenido, en el caso de Pedernales, todo lo que es la parte de titulación, la propiedad, por los fraudes que hubo durante muchos años, nosotros como gobierno tenemos el compromiso de llevarlo de manera transparente y protegiendo los intereses del Estado. Lo primero es que no podrá haber ningún tipo de participación privada sin que previamente se haya valorado toda la inversión pública en su justa medida. Las aportaciones de los terrenos, la parte también de la inversión en infraestructura. En el caso de Pedernales, nosotros del proyecto estamos deslindando del gran certificado de título de 350 millones de metros, donde está el Parque Nacional Jaragua, donde está Valle de las Águilas, estamos excluyendo la parte que estaremos desarrollando. ¿Para qué? Para garantizarle al país y proteger que ninguno de esos recursos tan importantes para la República Dominicana serán tocados ni serán puestos posiblemente en ningún tipo de duda de su propiedad. Entonces, el país puede estar tranquilo, que en el caso del proyecto de Pedernales estamos llevando con todos los rigores de la ley, con toda la transparencia, porque estamos muy conscientes del activo que nosotros estamos desarrollando. Y así también son todos los proyectos de APP que estamos llevando. O sea, es conforme a una ley que nos exige una serie de pasos sumamente rigurosos, sumamente transparentes y que lo que hacen es darle mayores garantías al Estado de que la inversión privada lo que vendrá simplemente es a sumar, a multiplicar los beneficios, pero no a enajenar o a despojar al Estado Dominicano de sus activos o tampoco a lesionar de manera grave en esos contratos. Y ahí es que está la gran responsabilidad de la dirección en la cual yo dirijo, y es establecer en esos contratos cláusulas sumamente equilibradas de protección de los intereses del Estado, evidentemente dándole la facilidad o la posibilidad al sector privado que, como hablábamos ahorita, que pueda hacer también sus negocios en el sentido de que pueda tener su rentabilidad. Eso es una realidad. Yo quiero finalmente hablar con el abogado, porque el abogado escribió un artículo hace 3 días sobre el proyecto de un Ministerio de Justicia, que no sabíamos que ya se estaba manejando eso. Yo quiero escribir un artículo justificando la importancia, que no me aprovecho esos minutos, aunque es fuera del tema del APP, pero es interesante el artículo. Sí, como parte del proyecto, el programa de gobierno, el presidente Luis Abinader, en la parte legal nosotros propusimos la conformación del Ministerio de Justicia debido a 2 razones fundamentales. La primera es que ustedes conocen que el presidente propuso lo que es la Procuraduría General Independiente, la designación de una procuradora, y así como tal ocurre. ¿Qué ocurre con la Procuraduría? La Procuraduría tiene una función importante, que es la elaboración de la política criminal del Estado, como uno de sus elementos fundamentales, que es constitucional, que los tiene consagrado como tal.
Esa elaboración de la política criminal del Estado debe ser responsabilidad del Poder Ejecutivo, porque es el que tiene todas las atribuciones en materia de seguridad. En este caso, como es sería un procurador... el brazo ejecutor, perdón. No, el procurador debe ser el brazo ejecutor. Exactamente, el brazo persecutor, el investigador. Ya. Pero el que crea la política criminal debe ser el Estado, debe ser la administración pública. Como nosotros tenemos una procuraduría independiente, en este caso, nosotros tenemos la limitante, y lo preveíamos desde el momento que se iba a designar, de que entonces la política criminal del Estado no iba a estar unificada entre Procuraduría, con una Procuraduría independiente que no debe tener ningún tipo de vínculo con el poder político, y el presidente de turno. Pero de igual manera el régimen penitenciario es también contradictorio que el sistema o el órgano persecutor sea que administre las cárceles, el sistema penitenciario de la República Dominicana. En todos los países del mundo existe un ministerio que es el responsable de lo que es lo que es el seguimiento de todos esos condenados a prisión, luego de un proceso en el cual el procurador ha llevado una parte muy activa. Pero en adición también a esto está todo el tema de lo que es la parte institucional, de lo que es la protección, por ejemplo, el fortalecimiento de la seguridad jurídica del Estado, los convenios internacionales, el tema también de la defensa de la administración pública ante los tribunales, por ejemplo, ante los tribunales contenciosos administrativos. ¿Quién es que lo defiende? ¿Quién es que debe regir eso? Ahora mismo está en la Procuraduría, pero la Procuraduría no es parte del Estado dominicano, de la administración pública, porque no lo debe ser. La Procuraduría debe ser algo independiente como fines persecutivos, de investigación y persecución. Y es por eso que nosotros propusimos esa figura. Hay un proyecto de ley, un anteproyecto, perdón, que está listo para ser discutido en las cámaras. Creo que hay un consenso general en la conformación de esto. La idea también es permitirle a la Procuraduría quitarle esa carga financiera que representa el sistema penitenciario, que no le permite entonces ejercer de manera eficiente sus responsabilidades en materia de investigación, y por eso vemos que la Procuraduría se queja constantemente de que no tiene recursos para ampliar su personal. Pero igual habría que buscar más recursos. Habría que buscar más recursos, o distribuir mejor, porque el tema también es cómo está conformada esa Procuraduría, o sea, la cantidad de empleados. Hay una gran cantidad de personal administrativo en la Procuraduría que tiene que estar en todas estas funciones que no son propias de su naturaleza, que tendríamos que reconfigurar. O sea, es la manera de eficientizar los mismos fondos, hacerlo de manera distinta, en la cual pudieran utilizar la misma estructura de la administración pública de manera eficiente y quitándole a la Procuraduría toda esa estructura administrativa que no tiene razón de ser. Es un proyecto que lo que viene también a fortalecer un poco la propia independencia del sistema del Ministerio Público en la República Dominicana, que es una de las propuestas del presidente Luis Abinader desde su campaña, y así lo ha venido cumpliendo. Entonces, nada, estamos esperando que en los próximos meses podamos someter el proyecto al Congreso, y el Congreso que decida las bondades, si tiene bondades o no, pero entendemos que sí, que es un proyecto interesante que puede traer muchísimo fortalecimiento a la figura del Ministerio Público, a la independencia de la misma, y también el régimen penitenciario, que hemos visto en los últimos meses cómo ha habido también un poco de escarceos con ese tema y debilidades con la administración propia del mismo. Sí, Monfreón, qué pena que no haya más tiempo, pero yo creo que logramos el propósito con esta parte, también con toda la parte relativa a la APP. Le agradezco mucho porque Simón es accesible, tiene una asistente, Len, que está por ahí sentada, que inmediatamente uno se comunica con ella se pone en funcionamiento y logra agendar la entrevista. No, y esto es un nuevo programa que nosotros nunca podemos decir que no. Muchas gracias, Simón. A ustedes. Éxitos. Nos vamos a comerciales, amables televidentes. Volvemos con la recta final del Telematutino 11.